Hola a todos, nos encontramos con el doctor Danú Fabré, uno de los investigadores que nos acompañan en este tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Él viene de la Universidad Veracruzana y bueno, sus temas, sus líneas de investigación están relacionadas con la pobreza, la vulnerabilidad social, la marginación y bueno, queremos platicar con él sobre algunas de estas, cómo observa, digamos, estos fenómenos en nuestro país. Danú, bienvenido a Zacatecas. Se agradece. Qué bueno. Uno de los fenómenos, o bueno, más bien de las características precisamente que provoca este tema del neoliberalismo es, digamos, su agresividad al tejido social. Y por supuesto provoca fenómenos como la pobreza, sobre todo como la polarización social. ¿Qué es lo que estás tú en estos momentos investigando en Veracruz? ¿Qué es lo que haces? Lo que se está haciendo es, entre una serie de proyectos distintos, analizar quiénes se conciben como pobres desde distintas fuentes, ¿no? Con mucha frecuencia se piensa que la pobreza es un problema, cuando más bien se concibe como una consecuencia, ¿no? Bien lo señalas tú hace 2 segundos, ¿no? La pobreza es una consecuencia de una serie de condiciones diversas. Lo que estamos pretendiendo en Veracruz, a través de un equipo de colegas, es averiguar quiénes son pobres en términos reales y desde antes averiguar cómo es que se define la pobreza en sí misma, ¿no? A partir de una serie de trabajos colectivos y de diálogos diversos, nos dimos cuenta de que el concepto de pobreza por sí mismo puede ser increíblemente pobre para analizar las formas de expresión desiguales, inequitativas y de exclusión que se presentan no solo en Veracruz, sino en un mundo increíblemente diverso y complejo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hicimos, dialogar entre colegas qué significaba la pobreza y qué tan útil nos funcionaba o no las formas de medirla desde distintos ángulos. Después de cerca de 2 años de dialogar eso, nos dimos cuenta que había que enriquecer y darle la vuelta al concepto y empezar a analizar las condiciones que hacen a la pobreza, ¿no? Y empezamos a tratar de dialogar los conceptos de inequidad, exclusión, desigualdad. Desde estos tres ángulos de mirar las condiciones estructurales de la pobreza, es que empezamos a diseñar indicadores para poder volver a observar al Estado, ¿no? Desde las estadísticas y desde las voces de los sujetos que están en esas condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión, ¿no? Y es entonces, apenas hace 4 años, casi 5, que nos dimos cuenta que estábamos increíblemente equivocados en términos de que descuidábamos a un amplio rango de la población que no está en esos 3 momentos, pero sí que está en condiciones de riesgo para que en cualquier momento y bajo cualquier toque caigan en cualquiera de estos 3 momentos o en 2 o 3 de ellos, ¿no? Y a esta población se le define como vulnerable, ¿no? Entonces, de 3, 4 años para acá, ya no solo hemos estado analizando la pobreza, viendo sus condiciones estructurales, sino cobijándonos en analizando a esa población que puede caer o no en condiciones de pobreza finalmente, ¿no? Sobre todo en esta tarea, etapa, ¿no? ¿verdad? En esta etapa Sí. neoliberal en la que realmente las condiciones de vida de la población no dependen únicamente de ellas, es decir, no es autogestiva, sino Sí. tiene que ver también incluso con temas estructurales. Es decir, un tema de crisis en Estados Unidos le pega a una comunidad en Chiapas. Sí. Igual una crisis en la Comunidad Europea puede vulnerar la situación de vida de cualquier otro sector que prácticamente del mundo. Sí. ¿Cómo encontrar, digamos, desde tu perspectiva, cómo encontrar una respuesta a esto? ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente también vemos en estos momentos, en el caso de México, para aterrizarlo, digamos, en nuestro territorio, un problema con el tema de la democracia representativa. Es decir, los legisladores no están correspondiendo a su obligación, la política pública es muy repetitiva, sigue siendo estrictamente electorera por periodos muy limitados y ustedes qué han encontrado en ese sentido, ¿sí es necesario una política más amplia o es mejor una política más corta? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Sí, mira, de entrada yo creo o asumo que no solo en la parte de los países neoliberales, esa idea del fantasma neoliberal que se reproduce de manera diversa en distintos países, ¿no? Cada quien come y consume el neoliberalismo como puede y quiere, ¿no? Pero lo que voy es a que me parece que
eh, no solo los países neoliberales, sino también aquellas otras ofertas de ser país, de ser nación, de ser algo, han incurrido en ese desmembramiento de tejidos sociales, ¿no? O bien en esa gama diversa de ricos, medianos y no tan ricos, o pobres extremos, ¿no? O sea, ejemplos pudiéramos poner barridos, ¿no? A lo que voy es a que las ofertas o las alternativas que se pudieran construir, me parece que en algún sentido ya están más o menos dibujándose, ¿no? Por un lado. Por el otro, me parece que sí, se concibe al ejercicio de civilidad o ciudadanía, en términos más populares, como la posibilidad de votar, ¿no? Y ese es un engaño tormentoso, o sea, porque además, después del desapego de votar, me lavo las manos yo, ciudadano, y entonces no reclamo las consecuencias de ser o no considerado ese voto y el grueso de los votos, ¿no? Experiencia en México tenemos desde el 88 hasta acá, ¿no? Y no solo en términos de la presidencia, sino de elecciones municipales y demás, ¿no? Entonces, me parece que es un campo interesantísimo para dialogar, sobre todo porque ya en este domingo tenemos una coyuntura interesante de procesos de civilidad y de ciudadanía, ¿no? Esperemos que se genere, ¿no? Al interior del grupo y con otras redes, la red de vulnerabilidad, la red que estamos construyendo con los españoles para poder analizar una serie de cuestiones interesantes, hemos empezado a explorar dos cosas que a mí me parecen muy ricas, ¿no? Uno, desde la sociedad civil, la deconstrucción del proceso de dignidad, o le hace al revés, de indignación, ¿no? ¿Qué procesos que se traducen a movimientos sociales han generado ciertos cauces de reivindicación a nivel más o menos nacional, que no es tan nacional? Es de algunos espacios muy concretos a nivel nacional. En México, pues está el movimiento Cecilia, ¿no? Está el 132 y podemos contar dos o tres más, ¿no? En España, bueno, hay numerosos, los desindignados y demás, ¿no? Que se traducen o no en España particularmente, a el ejercicio democrático del voto y al posicionamiento de esta serie de poblaciones en los procesos electorales. Bueno, está Podemos, ¿no? Que es ahora la tercera fuerza en España, ¿no? En América Latina las complicaciones son mayores y hay quizá menos evidencia de reacciones de indignación que se traduzcan a espacios públicos apropiados y de demanda y que se trasladen hacia el ejercicio del voto y el posicionamiento en las cámaras o en las presidencias ¿no? Pero a pesar de ello me parece que están las semillas germinando, ¿no? Esa es una. Y la otra, en casi todos los países, y lo sabemos bien, hay una serie de cantidades impresionantes de reformas, ¿no? Hemos consumido reformas en este país, pero no es el único, ¿no? España ha tenido una serie de reformas muy interesantes, ¿no? Argentina, Chile, Cuba misma, bueno, Brasil, Cuba misma con sus 3 monedas aquí y ahora, ¿no? En el ejercicio cotidiano, ¿no? O sea, lo que voy es a que hay reacciones frente a ese tipo también de medidas, más de consumo y de hacer política y de traducir a política pública a gasto social, a la generación de pobreza diversa y muchas cosas más, ¿no? El equipo con el cual hemos estado trabajando desde la Veracruzana, pero con otras personas, con la gente de, por supuesto, de aquí de Zacatecas, a través del doctor Eramis y sus colegas, colegas que además somos muy cercanos, ¿no? Así es. Y que de repente es bien interesante porque se generan redes sin conocernos de manera más estrecha, ¿no? Y por lo mismo agradezco la entrevista, ¿no? Da oportunidad a poder dialogar en una mesa, después de estar dialogando desde hace varios años de manera distante y virtual, ¿no? Entonces es excelente esa posibilidad, ¿no? Pero lo que voy es a esto, a que me parece sumamente rico que desde distintos nichos, Zacatecas, en Veracruz, la Universidad de Granada, de Sevilla, la Universidad de Cuba, de La Habana, gente del Cono Sur, ¿no? De Argentina, Chile, Brasil, colegas, hemos estado como que poniendo en la mesa una serie de perspectivas como las que te converso y que conoces, y las ponemos a prueba constantemente, ¿no? Entonces a mí me parece que desde la academia se están pronunciando ese tipo de fenómenos como para que se divulguen, desde la sociedad civil se están estructurando movimientos que alguna consecuencia deben tener, diversa porque son diversos los contextos, y desde la misma sociedad de Estado o desde el proyecto Nación, que ya está bastante lastimado, en distintos territorios se están postulando también algunas estrategias, ¿no? Las reformas que hemos conversado, ¿no?
Y ese triángulo amoroso de amantes, maridos, novios, algo debe provocar, ¿no? En concreto lo que te digo es de que no tengo clara idea de por dónde se pueden dibujar los trazos para que el ciudadano común tenga una representatividad democrática y real en el ejercicio del voto y en la defensa del mismo, ¿no? Esperemos que a partir de las elecciones que se vienen este domingo, aquí, de las elecciones que se dieron hace unas semanas en España, de hace unos meses en el Cono Sur, la reacción social sea un poco más hacia la calle, en términos pacíficos y en términos propositivos, ¿no? Y que eso tenga algunas consecuencias en otras esferas del poder, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, el doctor Dono Fabré de la Universidad Veracruzana, muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco muchísimo. Gracias.